Nueva edición de Pensar en Voz Alta, Psicología de la Vida Cotidiana con Miri Esquivel Ulich, acá en Dixit en Extra 102.1. Hoy, precarización de la salud mental. Me encontré con una nota en Infobae, ¿sí?, que titula acerca de la salud mental. Y entre que leía la nota, porque la nota destacaba algunas de las cuestiones del estudio, fui directamente a la fuente. Dije, bueno, bien, ya que aparece, es un estudio largo, son 54 páginas, es del Observatorio de Psicología Social Aplicada, se llama Relevamiento del Estado Psicológico de la Población Argentina, y si bien figura que es de 2025, aplica a la realidad actual. Vamos a arrancar con lo que es el marco legal, ¿sí? El marco legal argentino establece, tenemos la Ley Nacional 26.657, sancionada en 2010, que actualmente está la posibilidad de que se presente un nuevo proyecto de ley. ¿Sí? Okay. Algunas de las modificaciones, sí, porque algunas como ven en la mano, digo, de las modificaciones que le cabrían a este proyecto son menos financiamiento, y ahora vamos a ir a un punto porque el presupuesto tiene que ver con lo de la columna de hoy. Menos peso del Estado Nacional en la injerencia, digamos, de menos este tipo compromiso de decisiones. La reapertura de los manicomios, que justamente la ley anterior, la de 2010, la ley anterior, mira ya, la ley que todavía está vigente, plantea todo un proceso justamente de lo contrario, ¿no? De evitar que el proceso termine en un manicomio, intentar que los hospitales de día tengan mayor peso. Y por otro lado, la posibilidad de las internaciones involuntarias. Que actualmente, si vos querés que una persona sea internada, necesita no solo de que esa persona quiera, sino además de la firma de varios profesionales. Claro, sí. En este nuevo proyecto podría ser que la persona sea internada de manera involuntaria, como era previo a 2010, pero además le agregarían que con la firma de un psiquiatra alcance para la internación. Hay una película en la plataforma de la N que se llama 27 noches, si mal no recuerdo, que cuenta justamente la historia de una señora jubilada dedicada a las artes plásticas de mucho dinero y muy bien posicionada, que decidía gastar su dinero en amigos, en fiestas, comprándose cosas, y sus hijas empiezan a dudar de que estuviera consciente de esas decisiones. Sí. Entonces la someten a una evaluación clínica con un conocido y reconocido neurólogo argentino, que, según este relato, determina que ella estaba en condiciones de ser internada. Entonces ella pasa 27 noches internada y luego, gracias a sus amigos, logran desestimar esta evaluación, presentar otro tipo de evaluación, llaman a un perito psicólogo o psiquiatra para que haga una nueva evaluación y ahí determinan que no tenía que estar internada. 27 noches cuenta esto, ¿no? Ficcionado, no película propone. Argentina, ¿no? Película argentina, sí, con Daniel Hendler. La protagonista es Marilú Marini. También está Julieta Silverberg, Paula Greenspan, Humberto Tortonese, Alan Zabag. Lindo elenco. Sí, lindo elenco, y es divertida porque la representan, no ficcionan a esta mujer como esto, nada, una señora que se va de fiesta, que compra un montón de arte, que tiene dinero para eso, y las hijas que le reclaman como, bueno, mamá, tus amigos te están usando. Claro. No, mamá, fíjate que están haciendo que vos gastes. Y ella diciendo, no, yo estoy decidiendo. Entonces, en esa disputa, esto es previo a la actual ley de salud mental, esta persona termina internada. Después se termina conciliando, es más, el vínculo se recupera. En el caso real, digo, si uno busca, aparece la señora en Wikipedia y te cuentan que recuperó el vínculo con sus hijas, que terminó todo bien, pero bueno, hubo esa disputa por lo pronto en ese momento. Por ahora, entonces, tenemos la Ley Nacional 26.657, que establece que un 10% del presupuesto de salud, o sea, el total de ese presupuesto, va destinado a salud mental. Ahora, la realidad es que la inversión real, según las denuncias de asociaciones civiles, está por debajo del 2%. Epa. O sea, desde que se sancionó esta ley
hasta la actualidad sigue siendo menos del 2%. Gonza, hay un gráfico que es de barras para que veamos, porque justamente establece desde 2010 hasta, yo no me acuerdo si es 2022, un poco lo que se puede ver es la propuesta de presupuesto original, podríamos decir, o lo que la ley contempla, versus lo que actualmente se está cumpliendo. Es decir, que desde que se promulgó la ley hasta la actualidad nunca se cumplió ese 10%. Ahí vemos en color rosa, ¿no? Un poco morado el presupuesto original, en azul el presupuesto vigente, y vemos como desde 2012 hasta 2021, que es lo que contempla este gráfico, vemos que nunca... El 2014 fue el único día es el único donde el presupuesto vigente fue más alto, pero fíjate que llega a 2,2%. Sí, ¿no? En 2018 sale empatado, en 2017 un poquito nunca más. Nunca se cumplió con lo pautado. Nunca se cumplió con el 10%, es más, nunca llegó a más del 3%. Claro, nunca llegó al 10%. Lo cual es interesante para pensar y para revisar. Este nuevo proyecto no sé si contemplaría, ¿no?, alguna penalización si no se cumple la propuesta o demás. Sí. Hay varias como disputas. Por ejemplo, nos encontramos con Leonardo Gorbax, que es un psicólogo, autor de la actual ley de salud mental, que plantea un desacuerdo en relación a esto. Pero Ricardo Corral, que es el presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, manifiesta que es necesario algún tipo de revisión porque... Lo vimos con el caso de Chano, la mamá de Chano, Marina. Chano es una de las voces autorizadas que viene. Ella es trabajadora social, está muy metida en el debate por la ley de salud mental, porque justamente con el caso de Chano, ella tuvo muchas dificultades para lograr la internación. Chano no quería ser internado. Ella lo que planteaba es, yo veo que la salud mental de mi hijo está deteriorado, producto de consumos problemáticos, necesito que alguien me ayude. Y no había profesionales que avalaran esa internación. No se terminaba de dar. Él ha estado internado en periodos cortos, pero lo que se veía es que salía, había alguna recaída. Lo último creo que fue el accidente o el choque, el choque de auto que lo involucró. Claro, ahí cerca de Núñez, me acuerdo. Claro, que ese fue como el punto detonante de la madre, decir, yo necesito que se empiece a revisar esto porque no puedo estar. Mi hijo es adulto, mi hijo es mayor de edad. Y está como si tuviera 5 años. Y con las adicciones es difícil, ¿no? Porque por ahí con una patología propia de salud mental es más fácil identificar que alguien, no sé, alucina y entonces requiere una internación. Pero con un consumo problemático estás ahí en una disputa. Todo esto lleva, ¿no?, la falta de un presupuesto que se utilice a que entonces el Estado no esté ahí garantizando el acceso para todos al momento de salud mental. Y aparece una barrera económica donde tenemos el sistema público totalmente sobrepasado y un sector privado que está también en crisis. ¿Por qué? Porque se han desregulado las obras sociales, se han desregulado las prepagas, mucha gente ha sufrido aumentos desmesurados en las cuotas y mucha gente dice, bueno, como no la estoy usando a la obra social, como no tengo una condición de base que me exija tener, me doy de baja a la obra social, me doy de baja a la prepaga. Terrible. Y de última, si tengo que ir al médico, voy a lo público. Claro. ¿No? Y ahí es donde vemos lo público sobrepasado. Sí, el sistema sanitario. El sistema sanitario que no da más, colapsado, exactamente. Acá nos lleva entonces a este estudio de abril de 2026, de parte, decía, del Observatorio de Psicología Social y Aplicada de la UBA, que por ejemplo encuentra que de 2.213 personas que realizaron entre encuesta y cuestionarios específicos que medían depresión, ideación suicida, ansiedad, y creo que no me está faltando ninguna. No, ansiedad, depresión y riesgo suicida, ¿no? Eso era lo que medía el estudio. Encontraron que del 29% de las personas que respondieron a este cuestionario están en tratamiento psicológico. Del 71% que no están en tratamiento psicológico, el 50% considera que debería estar haciendo algún tipo de tratamiento psicológico, pero no puede acceder por el factor económico. O no lo puede pagar, o prioriza sobre las cosas que tiene que hacer otro tipo de gastos.
Por otro lado, según el Colegio de Farmacéuticos, se registró una caída en la dispensa de fármacos debido al aumento de precios y en esto de la desregulación de ciertas prepagas que por ahí no te cubren. Entonces vos ya tenías asegurado, no sé, cierta medicación que de golpe la obra social te cubre hasta ahí, claro, que aumentaron los precios y bueno, empezás a pensar, ¿tomo o no tomo esta medicación? Y estamos hablando de medicaciones que pueden ir desde antipsicóticos, antidepresivos. Sí, y el ponerse excusa, ¿no? Igual me siento bien, estoy bien. Claro. No estoy tan mal. No estoy tan mal, entonces la puedo empezar a dejar. Y no es una decisión que uno tenga que tomar unilateralmente. Claro. Porque así también, como no está bien automedicarse, no está bien soltar la medicación que alguna vez puso algún profesional. Exacto. Claro, no, porque eso también puede tener efectos consecuencias. Totalmente. Esto no es un dato, esto es más del orden de la opinión. Mi cuñada trabaja en una farmacia y siempre charlamos de esto, de la cantidad de gente que va, consulta por el valor de una medicación y se va sin comprarla. Claro. Y hablábamos de esto, dice, medicaciones psiquiátricas importantes, que si la estás tomando, como decía David, no es algo para dejar de la noche a la mañana. Esta precarización entonces no es solo institucional, no es que la vemos en lo que pasa con el sistema de salud público o en el sector privado, sino que también es en el bienestar cotidiano. Vuelvo al estudio. Por ejemplo, el 6,5% de la población argentina, estiman ellos, tiene un riesgo alto de padecer un trastorno mental severo. Te voy a pedir, Gonza, exactamente, gracias, Gonza, el gráfico de curvas que lo que muestra es cómo aumentó el riesgo de trastorno mental en Argentina y analiza el periodo 2020 donde tenemos pandemia. Exactamente, arranca en pandemia, marzo de 2020, el eje Y, que es riesgo de trastorno mental, porcentaje de riesgo de trastorno mental, y el eje X, que es el horizontal, el periodo de tiempo. Fíjate cómo escala, que más o menos va subiendo desde el 2020. Cuando inicia la pandemia, claro, pero el pico lo tenemos en el periodo 2021. ¿Cómo escala más rápido de octubre a diciembre, viste? Sí, ahí como que es una línea recta, ya casi recta. Que se despega, 2021, 2022 son los dos picos. Y cuando ya vuelve ya se termina el aforo. La nueva normalidad, nueva como normalidad, se le llamaba en ese momento. Tiene una baja en 2023. Vuelve a bajar un poquito en 2024, vuelve a bajar en 2025, pero si vemos el gráfico completo, no se recuperó todavía en relación a marzo de 2020. O sea, marzo de 2020 sigue siendo todavía un periodo bajo, fíjense que se encuentra entre 4 y 6. Sí, un 5 podríamos decir. Un 5 y 2025 está arriba de 6. O sea, si bien mejoró el riesgo de trastorno mental en Argentina, nunca se recuperaron los valores a lo que fue la pre-pandemia. Claro. En este estudio, además, que encontraron que la juventud de 18 a 29 años, nosotros no salvamos porque somos grandes, pero Fer no. Fer está dentro. Está dentro. Y aquellas personas que consideran que tienen un bajo nivel socioeconómico se encuentran dentro de la mayor vulnerabilidad psíquica, o sea, mayor malestar psicológico global. ¿Sí? Si no tenés laburo, estás jodido. Estás complicado, ¿no? Que hoy sabemos que hace poquito también se publicó una nota que hablaba que el 50% de los trabajadores argentinos cobra por debajo de 850.000 pesos. Una locura. ¿No? 50%. Es un Cuando montón. Ya hay alquileres de 2 ambientes arriba de un palo. Sí. Digo, hay gente que se ha vuelto a vivir con padres, muchos, que lo hemos hablado en su momento. Gente grande también, O compartir alquiler, o no separarse para evitar tener que pagar un alquiler grande. Y ahí ¿no? entras volvés a hacer crecer esa curva. Y esta cuestión de malestar. Sí. Lo que me llamó la atención que mostraba el estudio es que las personas mayores a 60 años muestran mejores resultados en estos índices de ansiedad, depresión y riesgo suicida. Sí. Que yo pensaba, no especifica el estudio, pero pensaba, bueno, quizás las personas mayores de 60 ya tienen otra experiencia en atravesar situaciones conflictivas o crisis vitales, que la juventud todavía está como en pleno desarrollo, ¿no? Ese periodo, esa franja de 18 a 29, quizás no nos encontramos con experiencias de vida que nos posibiliten tener herramientas. Claro. Las personas de más de 60, sí. Algo que también me llamó la atención del estudio es que el 52% señala que está atravesando una crisis vital. Algo le está pasando
a un grupo amplio de estos 2.213 personas. Insomnio. 6 de cada 10 argentinos reportan dificultades para dormir. Es un montón. Es un montón. Y como ellos habían hecho un estudio previo, habían hecho un estudio en 2020 y ahora tienen estos datos de 2026, lo que se observa es que en 2020 el 10% reportaba casos de insomnio y ahora el 38,2%. O sea, creció un montón como malestar. El insomnio podemos básicamente decir. es porque no para la cabeza. Claro, no. Es esto de no Vos- estar pensando, estar todo el cuerpo tiempo. está, por ahí está muy El cansado, cuerpo pero... no descansa, no puede descansar. ¿no? Esta cuestión de la tensión. Y encima el no poder dormir, que te das cuenta que no podés dormir, te pone de mal Más- humor. Sí, Porque se te va, vos decís, no me puedo dormir y ya me tengo que levantar. No me puedo dormir, no me tengo que termino de levantar. hacer. Sí, y esto de que a veces no lo consideramos, pero el sueño está en el mismo lugar que comer, Es vital, ¿eh? Claro. tomar agua, Es vital. ¿no? Es necesario. Dormir 8 horas Cambia. y una siestita Sí. de 40 Claro, minutos te cambia. un ratito de siesta. Otra cuestión que abordan es la asociación entre el uso de inteligencia artificial y mayores índices de ansiedad. Que ellos dicen no es causalidad, no es que usar la inteligencia artificial necesariamente es la causa de mayor índice de ansiedad, pero están vinculados. Hay algo de ese uso de la inteligencia artificial que genera mayor ansiedad en las personas. Mayoritariamente utilizan la inteligencia artificial como apoyo emocional. Y eso lleva a que, del total de esos 2.213, el 92,63% prefiere hablar con un profesional humano que hacerle consultas de apoyo emocional a la IA. Lo cual está bueno, esto me alegró este Sí. valor, ¿no? Bien. Porque es gran porcentaje. Se sigue confiando. Se sigue confiando en el profesional humano. Ahora, ese 7,37% que resta sí usaría la inteligencia artificial como apoyo emocional, pero ¿qué es lo que muestra este estudio? Que presenta mayores niveles de riesgo suicida, ansiedad y depresión. O sea, el porcentaje de personas que sí utilizarían la IA como apoyo psicológico para Sí. hacerles consultas y demás, se encuentra, según los resultados de los cuestionarios que hicieron, con mayor riesgo de suicida, ansiedad O sea, y depresión. Los más complicados son los que no estarían yendo No estarían yendo al profesional. psicólogo, por lo que vemos en el estudio, quizás estén dentro del grupo de los que no puedan acceder económicamente, ¿no? Y además, digo, hay una facilidad ahí que ellos lo exploran con la digitalización y la soledad. El uso intensivo de inteligencia artificial y de redes sociales se vincula con un aumento de sintomatología ansiosa y la percepción de soledad no deseada en adultos mayores. O sea, las personas que utilizan la IA están, ¿no?, en ese sector de o están solos o hay algo ahí que conecta con ese espacio, pero que además genera ansiedad. Suicidio, que lamentablemente la semana pasada nos encontramos con el caso de Maitena, una adolescente Sí. de 14 años, que inicialmente se la buscaba y se pensaba en la hipótesis de trata de personas, pero lamentablemente terminó siendo un suicidio. La principal causa de muerte externa anterior, o sea, primera a los accidentes viales, es el suicidio. En la franja de 15 a 24 años. Esa es la Terrible. franja más afectada. Que escuchaba una colega que hablaba de la dificultad que tienen también los jóvenes de proyectar a futuro, de pensar en, no sé, que lo que estudiaste sirva, Sí. que tengas posibilidad de, no sé, tener tu casa, tener tu auto. Está esta idea por ahí más asentada ahora de viajar por el mundo y proyectar y ser tu propio jefe, pero a la vez, para eso también se encuentran con dificultades reales. Claro, sí, sí. Y económicas. Y económicas, exactamente. Para ir cerrando, voy a hablar de un caso que ahora está bastante tranquilo, podríamos decir, está en un momento más silencioso, que tiene que ver con la crisis en el hospital Bonaparte. Si tenés el video, Gonza, para que A ver, veamos. lo vemos. En unos segundos. Mientras tanto le voy contando. Esto es de enero de 2025, o sea, ya pasó Bien, un año. Un año completo. Y es el testimonio de una psicóloga que había Sí. sido despedida ese día cuando le hacen la nota. Y en el relato justamente lo que expresa es la situación crítica que estaban atravesando. Me parece que lo conozco. ¿Eh? ¿Cómo estás? Hola, bueno, mal, estoy mal. Yo soy psicóloga,
trabajo Igual, no tenemos el sonido, en pero el ella lo que servicio está de hablando consultorios es- externos. ¿De qué pasa con los consultorios Y externos? yo lo por único que tengo ejemplo? para decir es Ella que da y les pido a todas las cuenta de que autoridades no tiene una dificultad que si tengan en cuenta a los haya sido pacientes. despedida. Por Recordemos, favor, no tengan tiene en una cuenta a los dificultad para pacientes. conseguir otro trabajo. Ella dice, Yo tengo mi amo profesión, trabajar en este puedo hospital. de acá salir e Yo insertarme dejo laboralmente en todo otro en lugar. este A hospital. mí lo que me preocupa Entonces me parece son los completamente pacientes, ¿no? injusto ¿Qué pasa lo que con están las personas haciendo. que asisten? Porque Estamos hablando yo puedo de trabajar en el otro lado. hospital, Claramente Laura tengo mi profesión. Bonaparte. Pero ¿Qué los pasa con pacientes los no pacientes tienen que otro asisten, lugar. que tienen Con la calidad contención? humana con las cuales se atiende lo que me gustaba es desde cómo ella todo, habla no desde solo de limpieza, psiquiatras, mantenimiento, psicólogos, los psiquiatras. asistentes sociales, sino desde... A ver, Hola. Bueno, mal, estoy mal. Yo soy psicóloga, trabajo en el servicio de consultorios externos y yo lo único que tengo para decir es que, y les pido a todas las autoridades que tengan en cuenta a los pacientes. Por favor, tengan en cuenta a los pacientes. Yo amo trabajar en este hospital. Yo dejo todo en este hospital. Entonces me parece completamente injusto lo que están haciendo, porque yo puedo trabajar en otro lado, claramente tengo mi profesión, pero los pacientes no tienen otro lugar, con la calidad humana con las cuales se atiende desde todo, desde limpieza, mantenimiento, los psiquiatras, los administrativos, los enfermeros, los trabajadores sociales, los terapistas ocupacionales. Somos muchos que trabajamos acá para poder darle una mano a esta población que es tan vulnerable, ¿sí? La verdad es que es tremendo lo que está pasando. No pudieron cerrarlo aquel 4 de octubre y ahora lo quieren cerrar con todos estos despidos masivos, sin justificación, porque yo el lunes pasado, fui a dar el examen que me exigieron de idoneidad, cuando en realidad yo soy idónea para mi trabajo. Eso me lo avala la facultad donde yo me recibí. El examen que nos hicieron hacer era un examen de matemática, de leyes, que me tuve que poner a leer, a repasar. ella ahí cuenta, porque justo en ese, pongo contexto, octubre de 2024 empieza a circular que van a cerrar el Bonaparte. Sí, quería poner en contexto también. Milei asume el 10 de diciembre de 2023 y una de las principales, digamos, ejes de campaña fue el recorte de los ñoquis, de las famosas instituciones que para él, para su gobierno, para su gente, no generaban un gasto en el Estado, ¿no? Exacto. Entonces, su primer, digamos, caballito de batalla en gestión iba a ser que más o menos en un año cerrar todo lo que se pudiera y sacar todos los, entre comillas, ñoquis y reducción de la plaza de los empleados públicos. Por eso lo dice, intentaron en el octubre, que Claro. más o menos entraba dentro del año, octubre de 2024. Claro, cuando arrancan con eso, empieza mediáticamente toda una manifestaciones, cómo van a cerrar. Ya, por ejemplo, estaba Telam cerrado, había otras Sí. cosas que ya se habían Y cerrado. esto es un hospital que recibe una gran cantidad de población con necesidades de tratamiento de salud mental, no pueden cerrarlos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, vamos a evaluar a la cantidad de profesionales que tenemos para Claro. ver que sean idóneos. Que uno podría decir, eso no está mal, que vos evalúes No. si la gente que tenés ahí es apta o no es Porque apta de para hecho, el puesto. cuando se cerró, por ejemplo, Telam, que tiene que ver con la comunicación, con el boletín oficial, digamos, que transmitía a los diferentes medios Sí, archivos del de país, fotografías archivo también. de fotografía, etcétera. Claro, siempre se habla, y esto sucede en este gobierno y sucede en muchos, siempre hay como lugares medios grises dentro de los trabajos del ámbito estatal, donde tal vez hay gente que no labura o no cumple las horas que tiene que cumplir, etcétera. Pero se hizo de una mala manera porque se arrasó con 600 trabajadores de un lado, 300 del otro, 200 del otro, y no se llegó a esa instancia justamente de evaluación. Entonces vos decís, che, pero vimos un montón de esta gente así en otras áreas, Sí, saliendo en los medios diciendo, hace 25 años que trabajo 10 horas por día, que le dedico en mi casa 2 más, y me echan de un día para otro. Bueno, en el caso de ella, me acuerdo que se había enterado por un mail que le llegó, lo que dice, había rendido el examen, lo había aprobado. Y otra cuestión, el examen, que supuestamente lo que hacía era evaluar su idoneidad, no evaluaba nada, porque no es que le tomaron sobre contenidos psicológicos. Claro, sí. Le tomaron cosas de matemáticas, como ella dice, y alguna que otra normativa. Una Ponele que estupidez total. normativa hospitalaria está bien, que conozca cómo funciona y demás. Aparte, si vos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, si vos en una clínica tenés 100 personas, no son 100 ñoquis,
No, habrá totalmente, uno, totalmente. dos, Por 10. supuesto que debe haber Claro, personas, pues no vamos a hacer... pero aparte es golpear la puerta, hablar con el director, che, ¿estos muchachos qué hacen acá? Bueno, estos muchachos se van. Punto. Sí, o cuál es la función que cumple cada uno, Claro, registro es de simple. ingreso. Lo que pasa es que no era la intención. No, totalmente. también. Es más, hay varias notas que donde sale Adorni a decir es mentira, que lo vamos a cerrar y qué sé yo. Bueno, se vuelve atrás, pero para el momento de que veíamos de este recorte, ya habían despedido a 200 personas, lo cual representaba la mitad del personal del hospital. Una ¿En locura. qué repercutió eso? En Claro. recortes de presupuesto, en falta de insumos y de medicamentos, en el cierre de guardias, Sí, piensen sí. eso, ¿no? Guardia de salud mental y además de servicios de internación. Para octubre de 2025, o sea, un año después de lo que esta persona comentaba, seguían los reclamos. Para septiembre se logra que la justicia dé lugar a un amparo colectivo presentado por una asociación civil llamada Proyecto 7 y se ordena al gobierno nacional restablecer el normal funcionamiento del hospital. Sin embargo, diciembre de 2025, hace unos meses, continuaban las denuncias de vaciamiento de despidos no justificados. Si uno ingresa, por ejemplo, a ver el Instagram del Hospital Bonaparte, vos tenés el original, el oficial, digamos, Sí. que es manejado por sectores oficiales. Entonces vos ahí ves publicaciones de salud mental, ves, no sé, publicaciones donde parece todo idílico. Después entras a otras cuentas que son de los trabajadores y ahí es donde se sigue hablando, bueno, seguimos precarizados, seguimos trabajando con pocos recursos, o sea que desde octubre de 2024 que comenzó todo esto hasta ahora, abril de 2026, el Hospital Bonaparte, que es uno de los más importantes en cuestiones de salud mental, se sostiene como puede. ¿Sí? Para ir cerrando, ¿qué era lo que recomendaba este estudio? Políticas de promoción de salud, ¿no? Fomentar más conductas saludables y el incremento al acceso de tratamiento. Pero yo pensaba, si de por sí no se cumple con el presupuesto mínimo, con ese 10%, ¿no? No se llega, en lo que veíamos en el gráfico, a el 3%. Si además en los principales lugares sigue habiendo recortes a nivel de lo que es empleados, medicamentos, insumos y demás, ¿de qué manera se van a llevar adelante políticas de promoción de salud que implican que el Estado esté involucrado? Ahora, lo que sí pensaba es, bueno, por lo pronto, aunque sea, me parece que es lo comunitario, lo único que por el momento nos va a sostener, ¿no? Que uno piensa, bueno, vos decías la música cuando iniciamos, bueno, a mí la música me sostiene de alguna manera, los amigos, la familia. Y yo lo que pensaba es, bueno, el vecino, no sé, mirar al otro, porque a veces vos tenés tu familia, tenés tus amigos que te sostienen, tenés acceso, tenés posibilidades de pagarte un tratamiento, pero ¿qué pasa con el que no? Bueno, quizás, no sé, sea cuestión de en el por ahora... Sí, la empatía. La empatía, digo, porque el panorama no muestra que esto lamentablemente vaya a mejorar, sea que se modifique la ley de salud mental o que sigamos con la anterior. Hasta acá una nueva edición de Pensar en Voz Alta con Miri Esquivel Ulich. Hoy, precarización de salud